Buenos días. Agradezco a los organizadores del encuentro el que se hayan acordado de mí para tratar un tema que empezó siendo nada, una palabrita que se usaba, lo de revolución integral, y al final empieza a tomar una cierta entidad, ¿no? O sea, y de la mejor manera posible, porque estamos coincidiendo gente que en principio no estábamos conectados, ¿no? La Cooperativa Integral Catalana, también la idea suya salió paralelamente, y estoy seguro que más adelante irán saliendo más y más colectivos y personas que entiendan la necesidad de estudiar cómo se puede dar una respuesta global a las sociedades europeas en crisis. Hay que tener en cuenta que estamos en un momento excepcional, ¿no?, de la historia de los pueblos europeos. Después de 500 años de haber sido el centro del mundo, hoy están siendo desplazados por las potencias emergentes. Esto es un cambio histórico que no se va a manifestar así muy rápidamente, en un día o una semana o un año, pero que sí, es un cambio de tendencia. Entonces, ¿cómo enfocamos la acción transformadora, tanto social como individual, en unas condiciones que son distintas a las de hace solo 10 años? Esta cuestión necesita mucha reflexión y, desde luego, nadie, yo tampoco, tenemos las ideas ni claras ni mucho menos acabadas respecto a lo que hay que hacer. La cuestión está por hacer en gran medida, pero sí está claro que los proyectos básicamente socialdemócratas, básicamente de reforma del sistema de dominación que han dominado la esfera pública en los últimos 40 años, pues ahora no tienen recorrido. Y eso se pondrá más y más de manifiesto en los próximos 10, 15, 20 años, ¿no? Es posible que las élites del poder creen un nuevo sistema reformista adecuado a las nuevas condiciones, pero también es posible que nosotros nos adelantásemos y hiciésemos un esfuerzo por crear una nueva idea de la transformación de las sociedades, que tiene que ser nueva porque las del pasado en gran medida no van. O sea, tenemos que ser conscientes de la importancia de innovar. Hay que hacer un esfuerzo de innovación. El sistema ha cambiado muchísimo, el capitalismo ha cambiado muchísimo en los últimos 30 años, y si no nos planteamos cambiar también nosotras y nosotros, pues seremos una fuerza marginal que acabará pues ahí tirada en la cuneta, ¿no? Bueno, antes de entrar en el asunto, quería hablar brevemente de libros que me estoy publicando. En primer lugar está el de Románico. Yo soy muy aficionado al arte medieval, a la sociedad medieval, pero no tanto como dice alguna gente, no tanto, que se pasan, ¿no? Yo busco en las sociedades del pasado inspiración para los problemas de nuestro tiempo. Y esa siempre ha sido una constante, ¿no? No solamente en las sociedades medievales. Yo quiero recomendar un texto que casi nadie cita, pero para mí es importantísimo, que es el análisis de la rebelión de Espartaco en el mundo romano, en el 73-71 antes de nuestra era. Ese texto no está en papel, está solo colgado en mi página, pero es muy importante. El libro pues aquí se introducen muchos asuntos de filosofía medieval, historia medieval, en fin, es una especie de miscelánea a veces quizá un poquito confusa, ¿no? Pero está funcionando bien el libro. Ayer estuvimos viendo la iglesia de Riaso, ¿no? Se dice así, ¿no? ¿Cómo se llama la iglesia? San Diego. Bueno, pues es muy importante, todas las laudas medievales, todas las representaciones del trabajo de los trabajadores, hay montones de los oficios. Es muy curioso, ¿no?, como estos restos arqueológicos del siglo XIV y XV que estaban allí, pues tienen representaciones de varias docenas de oficios, ¿no? Todo esto para mí fue un gran descubrimiento. Yo ya lo había visto en otros sitios, pero no tanto. Esta iglesia que hoy ya no es iglesia, simplemente es un museo, ya no tiene culto, no tiene culto. Pues es muy importante, ¿no? Y entonces nos arroja una luz nueva sobre el pasado. Lo que fuera el pasado, cuando ves la iglesia esta, te cambia la percepción. Yo todavía no tengo unas conclusiones sobre lo que había ayer. Me conseguí un libro muy interesante que Joan me recomendó y que tuve la suerte de encontrarlo ayer en una papelería, librería del pueblo, y ahora tengo que estudiarlo y quizá en un par de meses tenga algunas conclusiones, ¿no? Luego está el libro de María Prado Esteban y mío sobre la mujer.
El libro este se plantea una cuestión que es esclarecer los problemas de la emancipación integral de las mujeres en la perspectiva de la transformación total de la sociedad. Este libro pues tiene que demoler mitos y mentiras, historias que se han ido diciendo, pero vendrá el segundo tomo, que lo hará ella, yo ya del proyecto me he desentendido, y será un libro fundamentalmente constructivo, ¿no? Ella y yo tenemos una cosa muy clara, que en las futuras transformaciones sociales la participación de la mujer ha de ser fundamental. Ha de ser fundamental. Muchas cosas lo indican y deberíamos esto explicarlo más, incluso considerarlo como una cuestión de primera importancia en lo que es el proyecto de transformación revolucionaria total de nuestras sociedades. Y luego está en tercer lugar el libro sobre el sentido de la vida, que es nada más que un clásico de Félix Martí Ibáñez, era una obra perdida. Es un capítulo de un libro que él publica en los años 20, esto es filosofía y nada más que filosofía, y luego él lo reedita en la Guerra Civil en 1937 como folleto. Lo que nosotros sacamos aquí no es el libro completo, que es muy voluminoso, sino el capítulo folleto de 1937. Son reflexiones muy interesantes sobre filosofía, y si leéis el libro os animo a que escuchéis la presentación que hice de este texto hace un mes en Castrudiales, en Cantabria, que lo hice muy intencionadamente como una exposición sobre filosofía. Eliminé las partes políticas que pueda haber y quise solo hablar de filosofía. Hay un vídeo y un audio colgado. Es muy importante en lo que nos adentramos, tenéis que esto tenerlo muy en cuenta. Las cosas que hemos conocido en el pasado cada vez van a servir de menos en el futuro, porque el futuro va a sufrir cambios. Entonces tenemos que también dotarnos de instrumentos reflexivos. La obra de Martí Ibáñez es muy importante, tenía un compromiso político, bueno, ya sabéis que era alguien muy comprometido con el movimiento libertario, y aquí en la Guerra Civil, hasta que se tuvo que exiliar. Pero a mí me interesa ahora la parte de filosofía. Y bueno, yo quiero hacer más cosas sobre filosofía. Estoy preparando una especie de curso que llevo ya 4 meses dándole vueltas. Todavía no he llegado a ninguna conclusión, pero espero mucho de lo de este curso, ¿no? Quiero decir, a ninguna conclusión definitiva. Respecto a los libros, pues nada más, entramos ya en el asunto, que sería la idea de revolución. Quiero decir que yo no soy un doctrinario, yo no me apego a ninguna doctrina, pero sí tengo muy claro que lo fundamental en mi sistema de pensamiento es la idea de revolución. En muchos aspectos, revolución social, revolución personal, revolución espiritual. ¿Qué significa eso? Una ruptura con lo precedente, pero no una ruptura total. Nunca puede hacerse una ruptura total, el pasado es fundamental. Por eso yo una frase que ahora está siendo muy útil es la de fusión de tradición con revolución. Ayer recorriendo con Jolie, con Swan, la iglesia esta, yo creo que en la mente de los tres estaba esta idea. Estamos viendo piedras del siglo XIV, del siglo XV, pero no lo estamos viendo solamente como un criterio arqueológico o algo que es bonito. Allí entró, cuando nosotros salíamos un grupo de una visita guiada, ¿verdad? A verlo, ¿no? Con estos criterios tan raros que se inventan en las universidades, que ves aquello como si no tuviera nada que ver con tu vida. No, nosotros lo estamos viendo con un criterio de aplicar eso a nuestras realidades. Esto no siempre es fácil, hay un salto de 600 años, no siempre es fácil. Pero esto nos permite recuperar el pasado y ponerlo al servicio del futuro. Y esto, claro, no, porque las ideas revolucionarias del pasado hacían una ruptura con el pasado. Quiero decir, sobre todo los proletariismos decimonónicos tenían un problema. Al basarse en la ilustración, no valoraban el pasado como en mi caso yo lo valoro. Entonces, para mí, la temporalidad de la existencia humana es algo decisivo. Vivimos un pasado que lo entendemos, vivimos realmente, vivencialmente el presente, que es donde nuestra vida biológica, pero lo proyectamos sobre el futuro. Entonces, esa proyección de futuro es la revolución, ¿no? Porque solo hay dos formas de proyectar sobre el futuro: o la continuidad, que no sería aceptable, claro, o la revolución. La continuidad tiene muchas formas. También hay una continuidad que sería reformadora. Yo creo que el sistema actual en su parte económica y en su parte política no puede ser reformado, ya no debe ser reformado, y las ilusiones reformistas deben ser rechazadas.
Ahora mismo asistimos a la creación de un nuevo proyecto político reformador, que es el proceso constituyente. Sobre todo en Cataluña está avanzando mucho. Tenemos que tener en cuenta que bueno, pues, el parlamentarismo hoy está en crisis. La Constitución española de 1978 es muy rechazada. Creo que en algo he jugado yo ahí, porque llevo años y años atacando la Constitución, años y años, cada 6 de diciembre, desde hace mucho, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahora ha surgido este invento del proceso constituyente, ¿no? Ahí nos espera una batalla política fuerte, que es estrictamente política, y que tenemos que saber librar, y que nos va a ocupar 2 o 3 años. La actualización del sistema político de dominación no lo van a hacer en un mes ni un año, yo supongo que sería en 3 años, ¿no? También hay una polémica muy fuerte respecto a la cuestión de la república. Yo también llevo muchos años dando ahí una batalla contra el republicanismo burgués, y ahora acabaré en 2 meses un libro de, bueno, será una crítica muy detallista, quiero que sea muy detallista, de la Segunda República Española, pero al hacer esa crítica del sistema republicano, en realidad lo que pretendo es cerrar el paso a quienes creen que un nuevo parlamentarismo sería solución. Entended aquí que también, de nuevo, la historia se pone al servicio de los proyectos del futuro. La historia de la Segunda República la tenemos muy cercana, no hay que irse al siglo XIV, ni siquiera a un siglo, ¿no? Pero he querido hacer un libro de historia presente en la cual todo sea muy detallista. A mí me gusta mucho, además, ir acumulando pequeños datos, explicar todo, hasta llegar a las conclusiones de por qué esas cosas. Bueno, la noción de revolución integral la definiría en primer lugar en 5 puntos. Desde el punto de vista epistemológico es pensar en el todo. Pensar en el todo es lo que tiene que ser la base. Si observáis, desde los tiempos del Mayo francés hemos vivido en un mundo sectorializado, ¿no? Había los movimientos sociales, que eran movimientos de especialistas, ¿no? Especialistas en esto, en ecología, en tal, en cuanta. Yo creo que eso no estaba bien, porque en definitiva los seres humanos vivimos una vida que es total. Nos guste o no, ¿no? Mientras estemos vivos, vivimos la totalidad de la existencia humana. Y entonces llega el aparato de dominación y nos manipula para que nos convenzamos de que la vida humana, que es todo, tiene que ser parte. Y entonces de ahí no puede salir un proyecto transformador. Las sociedades y los individuos se transforman desde el todo. Por lo tanto, en primer lugar tiene que ser pensar en el todo. En segundo lugar tiene que ser actuar sobre el todo. Por eso quiero decir y esto además crea un sujeto integral. Esto es muy importante, un sujeto de la totalidad, y no los sujetos especializados que para mí son mutilados, ¿no? Por ejemplo, cuando hace 20 años yo veía a gente del movimiento ecologista, bueno, estaban siempre preocupados por las cuestiones del ecologismo, tal cual, bien, ¿no? A mí también me preocupaba, pero eran personas que no se interesaban por nada más. Era imposible tener con ellos una conversación sobre filosofía o sobre historia. No querían saber nada más que su especialidad. ¿Qué podía salir de ahí? No podía salir nada bueno, porque todos ellos vivían la vida como desde la parte. Entonces, los movimientos sociales tienen que confluir en su parte positiva en una totalidad transformadora y no en una parcialidad. Pero esto no solamente porque queramos hacer un cambio de la sociedad, que es una totalidad, sino porque nosotros tenemos que vernos como sujetos íntegros. Esto es fundamental. La existencia del sujeto en la revolución es decisiva. No puede haber cambio sin sujeto. Esto es una cosa que me diferencia sustancialmente de los proyectos decimonónicos en los cuales no había sujeto. El sujeto era un objeto, es decir, el sujeto solo era efecto y no causa. Para mí el sujeto es causa. Y eso lleva a un proyecto de autotransformación del sujeto. No lo tenemos por el momento, no lo tenemos, pero si no lo tenemos en 2 años, el proyecto de revolución integral quizá habrá fracasado. Yo quiero dedicarme a ello bastante, llevo más de un año dándole vueltas y creo que ya se ha creado un consenso muy importante de que necesitamos una nueva idea de cómo ser personas, ser sujeto, ser seres humanos. Y esta cuestión es decisiva, que la tenemos que resolver, ¿no? Por lo tanto, la revolución integral rechaza lo parcial y sectorial. No se reduce a la lucha por reformas. Eso es fundamental. Ahora mismo en ciertos ambientes se me están haciendo ataques. Estos ataques, como siempre, son muy solapados, muy maquiavélicos, sacan cosas que no son y tal. ¿Qué está en el fondo de todo? En el fondo de todo es muy claro, está la idea de revolución. Aquí lo que se está discutiendo es quién está por la revolución y quién está por las reformas. Nada más, nada más. O
Yo recuerdo cuando hace 2 o 3 años me hicieron estos ataques, como la gente que me los hacía hace 2 años era mucho más honrada, eran mis amigos, y por lo tanto era mucho más honrada, pues lo decían con toda claridad, ¿no? Recuerdo el debate que se hizo cuando con el otro sector de los amigos de luz, ¿no? Los amigos de luz nos dividimos por esto, ¿no? ¿Quién creía que una sociedad antitecnológica podía construirse con independencia de un proyecto de revolución total, que eran ellos, y quien creía que no, que era yo, ¿no? Entonces, pues, un libro que se sacó y otras críticas eran muy claras, porque, bueno, no nos queríamos engañar y el debate se hizo con mucha corrección. Bueno, siempre hubo algún desliz así verbalista, pero bueno, no tiene importancia que lo haya. Sin embargo, ahora no. Entonces se buscan cosas extrañas, explicaciones estrambóticas, porque no quieren acudir al centro del problema, que es, vamos a ver, ¿le vamos a dar continuidad a la actual sociedad y al actual individuo o no? Entonces ellos responden que sí quieren darle continuidad. Y eso, a eso se reduce todo y con el tiempo quedará bastante claro. Este debate es ya más tenso y más agrio, porque, claro, ahora mismo la sociedad está buscando un camino. Hay gente todavía que cree que la economía se recuperará sola, en fin, que eso no va a ser verdad. Pero, claro, ya la situación cada vez se pone más tensa porque las sociedades europeas ya tienen un futuro muy problemático. Entonces, eso exige buscar nuevos caminos. Todo esto hace también que la izquierda, como ha existido hasta ahora en todas sus variantes, esté ya muy envejecida, no sea capaz de tener respuestas a los problemas de ahora, y eso incluye mucha tensión. Si hace 2 años este debate era más bien académico y de libro, ahora ya es un debate político, y al ser un debate político y actual, se convierte en un debate amargo y a veces sucio, ¿no? Por lo tanto, tenemos que poner la mente y la voluntad en una idea que es grandiosa. Yo lo digo con claridad. Vuelvo a recordar, la grandeza de nuestras metas determina nuestra grandeza como seres humanos. No podemos construirnos como seres humanos de calidad sin que las metas de la totalidad de nuestra existencia tengan calidad. Si las metas son pequeñas, de ahí saldrán sujetos pequeños. Eso es algo de sentido común, ¿no? Lo que somos se determina por lo que hacemos. Bueno, entonces la meta grandiosa es una nueva sociedad, un nuevo ser humano y un nuevo sistema de valores y convicción. La revolución integral se puede definir en 10 puntos. En primer lugar, supera la visión economicista de los viejos proyectos decimonónicos. Esto ha fracasado, cuando se han intentado no han funcionado. Esto está así de claro. Entonces, la concepción economicista se tiene que sustituir por una concepción total, holística del sujeto. La vida humana tiene una parte de la producción, una parte de la economía, pero tiene muchas más cosas. Esa totalidad es lo que lo explica. Por eso yo he tenido mucho gusto en publicar un libro como el de Martí Báñez, que es Filosofía Existencial, Filosofía de la Existencia. No es nada social, y eso es importante. En segundo lugar, tenemos que evitar en el proyecto de revolución integral el politicismo. La vida humana tiene una parte de política, pero no puede ser solo política, tiene que ser mucho más que política. Necesitamos mucho más que la política. Necesitamos una idea total de las sociedades. Mientras esa idea no la tengamos, no puede avanzar la transformación de la sociedad, porque las grandes transformaciones, si solo una revolución se puede considerar una gran transformación, necesitan una propuesta para la totalidad del humano. Ayer, recorriendo la iglesia, veíamos que allí había una idea de la muerte, sea buena o mala, toda sociedad tiene que tener una idea de la muerte. Entre otras muchas cosas, porque es parte de la vida. Entonces hay que ir definiendo la totalidad de la vida humana. Y entonces cuando la tengamos definida en contra del sistema de dominación, es cuando estaremos en condiciones de ganar. Es más, ya habremos ganado, porque habremos ganado la batalla decisiva de las ideas y los sistemas. Esa es la batalla decisiva de la revolución integral, de todas las revoluciones. Una vez que se ha ganado esa batalla, y esa batalla la podemos ganar en 10, 15 años, hemos ganado la principal batalla. Luego las otras ya son batallas que también son importantes, pero no son tan importantes, ¿no? Por lo tanto, el reduccionismo economicista y el reduccionismo politicista se deberían dejar a un lado. Pero claro, no podemos caer en el apoliticismo, por ejemplo, de las corrientes espiritualistas y eticistas. Necesitamos una ética nueva, claro, como no, pero eso no es bastante, ¿no? Tan ridículo es el politicismo como el eticismo, son la exacerbación de una parte del humano, ¿no? Yo a veces me encuentro con gente como yo trato estos asuntos, gente que me dice, bueno, yo estoy muy de acuerdo, pero la espiritualidad es sobre todo la existencia. No, no es verdad, la espiritualidad es parte.
todo es parte menos el todo, que es el todo. Entonces ahí está el desafío, ¿no? ¿no? Ahora mismo a mí me gustaría que surgiera, por ejemplo, un debate ético, precisamente un texto que hice, ¿no? Contra cierta gente que se encarniza conmigo. Yo puse ahí, decir, bueno, ¿por qué no leéis algún libro? Precisamente recomendé La moral anarquista de Kropotkin, ¿no? Quería haber recomendado también el libro de Kant, la ética kantiana, a la que yo soy bastante cercano, y también el libro de otro libro actual de... Bueno, entonces se quedó ahí, ¿no? Pero hace 4 días me encontré con un amigo y me dijo, ¿sabes? Estoy leyendo la moral anarquista de Kropotkin. Bueno, está bien, ¿no? Una vez tienes la sensación de que dices cosas que no llegan, ¿no? Entonces de repente te encuentras y dices, no solo lo he leído, sino lo estoy reflexionando. Digo, bueno, pues eso es estupendo, ¿no? Porque una lectura sin reflexión casi no es lectura, ¿no? Otro punto más sería poner en primer lugar al individuo, no en primer lugar de una manera excluyente, pero la cuestión del sujeto es un gran debate, ¿no? Porque todo el sistema capitalista es una destrucción del sujeto, ¿no? El trabajo asalariado básicamente es una destrucción del sujeto, ¿no? ¿Cómo recuperar el sujeto? Eso es una cuestión que nos requerirá mucho tiempo. No es algo que podamos hacer en un año ni en 2, necesitamos mucha reflexión, ¿no? Y también muchos sistemas prácticos de recuperación, ¿no? Eso es algo muy difícil, por lo menos yo lo encuentro ahora con mucha dificultad, ¿no? Necesitamos hacer también una revolución en los valores. Los valores es una cuestión de enorme importancia porque los valores guían nuestra conducta y nuestra conducta es lo que hacemos, ¿no? Los valores son fundamentales, ¿no? Una sociedad tiene que tener metas y las metas son valores. ¿Para qué vamos a vivir? ¿A qué vamos a destinar nuestra vida como seres humanos? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? El capitalismo lo tienes todo muy claro, vives para el dinero, vives para el consumo, vives para el poder, el dominio tal, ¿no? Pero ¿qué ofrecemos a esto? Muy a menudo nos quedamos en lo puramente negativo, ¿no? Negamos el sistema, pero no somos capaces de aportar elementos constructivos nuevos, ¿no? Y eso es un gran reto que pues ya veremos, ¿no? Tenemos que combatir el capitalismo no solo por considerarlo como un modo de producción, sino mucho más. El capitalismo es mucho más, es una concepción total de lo humano en su destrucción. O sea, podríamos decir de lo no humano o lo antihumano. Cuando, por ejemplo, el marxismo redujo el capitalismo a un modo de producción, lo estaba falseando. Es mucho más que un modo de producción. Basta ver cómo es el proceso de una fábrica o una oficina, cómo se vive, qué se hace. Entonces te das cuenta que lo que aquello significa es más que la producción de bienes o de servicios. Es en realidad la creación de un sujeto que ya no es sujeto realmente, sino un sujeto disminuido, mutilado, que es el sujeto que resulta de un trabajo asalariado, ¿no? Para mí una de las cosas que más me dolían en los últimos 30 años es que nunca se hablaba del trabajo asalariado, porque se ha dado una solución implícita. Hay un trabajo asalariado malo, que es cuando te pagan poco, y un trabajo asalariado bueno, que es cuando te pagan mucho, ¿no? Entonces, como yo eso no lo podía aceptar, porque yo he empezado a trabajar en una fábrica con 18 años y sé lo que es eso, pues siempre eso me creaba mucho problema con todo el mundo, ¿no? Porque para mí no había ningún trabajo asalariado que se pagara, ¿no? La única forma de pagar el trabajo asalariado suficiente es con una cantidad infinita de dinero. Como eso no es posible, todo trabajo asalariado es malo, ¿no? Entonces siempre he tenido ahí un conflicto que ahora quiero agravar más, ¿no? Cuando he leído algunos textos buenos, como el de Harry Braverman, con el que yo me identifiqué mucho en cuanto lo leí, porque es un hombre que ha trabajado muchos años en fábricas y él reproduce con mucha claridad lo que es el trabajo asalariado, y también Simone Weil. Ahora queremos hacer en el otoño una jornada pro Simone Weil en Madrid. Simone Weil es una mujer genial, ¿no? Y yo quiero... Hay un grupo de mujeres que ha creado un equipo de trabajo y de estudio en Simone Weil. No tengo aquí la dirección, pero quizá en internet podéis conectar con ellas. Y yo ya me ofrecí para si querían contar conmigo en las jornadas que van a hacer por Simone Weil. Entonces, otra idea esencial es que las ideas y los ideales tienen que estar muy delante de los intereses. Yo no creo en una revolución por interés. No puede haber eso, porque entonces es una contradicción en términos, ¿no? Si lo que estamos buscando es algún bien particular, alguna ventaja, alguna mejora, y no estamos buscando una transformación desinteresada de la sociedad y del individuo, entonces no estamos en realidad nada más que buscando mejorar en el sentido mediocre y ramplón. Tiene que haber un esfuerzo desinteresado. La revolución significa esfuerzo desinteresado. Esto nos plantea unos problemas tremendos, ¿no? Y de concepción del mundo, ¿no? Eso me separa con todo el pragmatismo y
utilitarismo burgués, ¿no? Que haces algo porque te es útil. Entonces yo pienso que haces algo porque no te es útil. No te sirve de la revolución para algún fin, sino que sirves a la revolución sin pedir nada. Esto también es una idea que está implícita en la idea de revolución de Martí Ibáñez, ¿no? Que él tiene una frase muy emocionante. Yo creo que es la mejor frase con la que se ha definido nunca la revolución, ¿no? Y él lo entendía bastante bien, ¿no? Martí Ibáñez es un filósofo olvidado, ¿no? Claro, él era libertario, entonces pues no lo han admitido en el panteón de la filosofía aquí, ¿no? La frase que él dice es la siguiente, dice: a la revolución, escuela de heroísmo, espiritualidad y humanismo, debemos darlo todo. Esta es una frase tremenda que podría llevar a muchos días, horas, incluso años de reflexiones. Primero por cómo la vincula a tres características del sujeto y no tres características de la economía, que son heroísmo, espiritualidad y humanismo. Y luego la frase debemos darla todo, ¿no? Quiere decir, para que se vea que esto no es literatura, que esto es en la introducción que hace al texto en marzo de 1937, que está dirigida a las juventudes libertarias. O sea, que él no estaba haciendo literatura, sino que es un texto que se preparó para enviarlo a los sitios de combate, al frente, en marzo del 37. O sea, que él lo hace con esa significación, ¿no? Y luego, la idea de la revolución integral tiene que avanzar y desarrollarse con independencia relativa, pero independencia definitiva de las luchas reivindicativas. Esto sé que es una cuestión conflictiva. Yo que he hecho sindicalismo durante mucho tiempo y todavía me hacen preguntas. Hace poco me escribió alguien y dijo: me gustaría saber qué valoras tú de tu etapa sindicalista. Digo, primero está muy lejana, segundo, no sé, es una pregunta muy difícil de contestar para mí. Pero yo que he vivido eso, creo que la transformación de la sociedad y el desarrollo del factor consciente no puede depender de las luchas reivindicativas, porque las luchas reivindicativas pueden convertirse en un callejón sin salida. Tenemos que romper las luchas reivindicativas. Bueno, y en último lugar, ya lo he dicho antes, si no hay una incorporación de la mujer con todo un proyecto de autonomía total de las mujeres en la visión y proyecto de la revolución integral, tengo la completa convicción que este proyecto no puede avanzar. Se quedaría ahí como un proyecto tirado en el suelo que no tendría continuidad, ¿no? Por eso en parte está el libro este. Bueno, entonces la maduración de las ideas de revolución integral exigiría dos tareas fundamentales. Ahora, exactamente ahora, necesitamos crear las ideas y los ideales. Son muy débiles. En el terreno de las ideas somos muy débiles. Y por lo tanto no podemos desarrollar la batalla de las ideas con la fuerza necesaria. Ahí tenemos un gran inconveniente respecto al sistema. El sistema sigue siendo potente, aunque está bastante debilitado. El sistema argumentalmente se ha debilitado mucho en los últimos 10 años. Y en segundo lugar, las ideas y los ideales solo se pueden desarrollar por medio del conflicto y la lucha. Esto tiene que ser así, porque no hay otra manera. Aquí hay ideas fosilizadas que tienen mucho tiempo de existencia, por ejemplo, todo el ideario socialdemócrata que está tan desarrollado, entonces ellos no se van a echar atrás porque tengamos unas poquitas ideas. La lucha será fuerte y abarcará muchos tiempos. Bueno, respecto a las metas de revolución integral lo estableceré en 9 puntos. En primer lugar, tiene que ser una revolución social, en el sentido clásico del término. Tiene que extinguir la tiranía del capitalismo como ha sido constituido. Hoy es mucho más funesto que hace muchísimo, más que hace 100 años, incluso más que hace 30 años. El capitalismo se ha convertido en una espiral de destructividad creciente, no solo para lo medioambiental, sino para el humano. Esto es una cuestión que debería explicarse. En segundo lugar, tiene como meta la realización de una sociedad libre. Para mí la libertad tiene como fundamento último la libertad de conciencia y la libertad de expresión. Una sociedad libre con libertad de conciencia, eso sí que es una gran revolución. Ni siquiera sé yo bien cómo podría hacerse, pero estoy completamente convencido. Creo que no puede haber un desarrollo del humano y seres humanos de calidad sin que haya una sociedad libre en el terreno más profundo, que es la libertad interior del sujeto para pensar. El sujeto tiene que conquistar la libertad de pensar y hacer su propio mundo interior, no solamente el mundo reflexivo, sino el emocional y el político. Eso tiene que ser
así. ¿Cómo hacerlo? Bueno, tenemos enfrente a la sociedad del adoctrinamiento, de la publicidad, de la propaganda, de la manipulación. Ahí está el conflicto. Pero luego también tiene que ser una sociedad liberada de los instrumentos totalitarios como es el parlamentarismo. No puede ser una sociedad parlamentarista ni partitocrática, tiene que ser una sociedad autogobernada por asambleas. Aquí tenemos una gran batalla que librar. Ahora mismo, desde muchos sectores se está diciendo que un nuevo parlamentarismo sería una solución. Esta batalla será muy dura, ya lo veréis, y nos machacará la gente que estamos contra todas las formas del parlamentarismo. Y tenemos que librarla en los próximos años. Y es una batalla estrictamente política. Ahí, bueno, saldrán muchas cosas. Esto significa, claro, que nosotros aspiramos a una sociedad en donde la sociedad se autogobierna a sí misma y no sea gobernada por el Estado. El Estado no tiene legitimidad porque es una excrecencia de la sociedad que se encarga la tarea, que nadie le ha admitido, de gobernar a la sociedad. No es el gobierno quien gobierna a la sociedad, sino es el Estado. El gobierno es solo una pantalla que se pone, una especie de elemento secundario, ¿no? Luego, para mí es fundamental construir una sociedad de la verdad. No en el sentido de que posea las verdades, sino en la que la verdad tenga la posibilidad de realizarse. La verdad como la libertad nunca pueden existir del todo. Su modo de existencia es siempre finita, la libertad existirá siempre con formas más o menos graves, esperemos que las mínimas, de opresión, de tiranía, y la libertad existirá siempre junto a su contrario, la verdad quiere decir que es la mentira y el error. Esto es bueno y es malo porque cierra el paso a las utopías, pero es bueno porque exige que el ser humano ahora y dentro de 1000 años, si existe la humanidad, o de 10.000 años, tiene que estar permanentemente movilizado. Una sociedad de la verdad es aquella que la gente está movilizada por la verdad, no tanto que exista la verdad, bueno, no es fácil, ¿no? La verdad no solamente tiene la mentira, sino el error. El error es la forma más común de negación de la verdad, y el error puede surgir y surge en general de la mejor voluntad, con la mejor voluntad nos equivocamos constantemente. El error, el equivocarse es parte del humano, pero también es parte del humano conocerlo, comprenderlo y estar luchando constantemente contra la mentira, no la mentira de los demás, que es más fácil, sino contra la propia mentira. La propia mentira es quizá la peor forma de mentira, ¿no? la que emite cada una y cada uno de nosotros, ¿no? Es necesario también crear una economía de producción mínima y consumo mínimo. Esto aquí tiene que haber una ruptura con las utopías obreristas que pretendían crear una sociedad llena de riquezas materiales, ¿no? Esto se ha presentado como inviable, donde se ha intentado, ha sido catastrófico, la Unión Soviética fue una catástrofe, y ahora tenemos que admitir que tiene que ser una sociedad mínima, porque la naturaleza no da más de sí y porque es la única manera de dedicar tiempo a otras cuestiones que no sean la producción. Una vez que hemos descubierto que la tecnología como fuerza productiva básicamente es una mentira, la tecnología como producción es una mentira, no crea grandes, esa riqueza material que los entusiastas de la tecnología decimos, no, ni todos creían, eso no es verdad, ¿no? Pues tenemos que ajustar el asunto, ¿no? Por lo tanto, también tenemos un orden social en el cual el individuo puede construirse como sujeto de calidad y virtud. Pero cuidado, nadie construye a nadie. Tiene que haber la libertad suficiente para que quien quiera se autoconstruya. Es decir, esto no es un régimen paternalista, no vamos a crear una escuela que haga a la gente muy lista. No, tiene que ser una sociedad libre, el que quiera que se autoconstruya y el que no, no. O sea, porque nosotros no podemos hacer, una sociedad futura no tiene que ser una sociedad paternalista, ¿no? Como ahora, por ejemplo, dicen, no, es que el sistema educativo te va a educar un momento, y si yo no quiero educarme, ¿en qué? ¿No? O sea, además, nadie te puede educar, te educas tú o no te educas. Y por tú entiendo no solamente el individuo aislado, sino el conjunto de la gente que nos quiere, a los que queremos, los amigos, los compañeros y compañeras, todo esto, ¿no? El sistema actual es muy paternalista, ¿no? Es como yo digo, una frasecita, ¿no? Cuando dicen, no, es que el Ministerio de Igualdad va a liberar a las mujeres. Y yo digo, vamos a ver, paternalismo suena casi igual que patriarcalismo, O sea, se parece muchísimo, Entonces, vamos a ver si dejamos... Nosotros tenemos que crear una sociedad en la cual la iniciativa individual y la libertad individual y de los grupos y los colectivos que se vayan constituyendo de una manera por propia voluntariedad sea la máxima, ¿no? Pero bueno, hay muchas maneras de entender lo que es educarse, coeducarse, y una sociedad del futuro tiene que ser una sociedad de la libertad.
donde haya un gran juego de la libertad y haya diversas opciones, ¿no? Dentro de que tiene que haber una unidad básica en que no vamos a admitir el Estado, no vamos a admitir el capitalismo y vamos a estar permanentemente movilizados y esforzados porque, incluso después de haberlo destruido, el capitalismo y el Estado siempre tenderán a resurgir, porque forma parte de la condición humana, ¿no? Eso es muy interesante en el breve tratado de ética de Lenosaña, que es un hombre también cercano al mundo libertario, pero un gran filósofo. Él lo explica a partir de la naturaleza existencial del ser humano y es muy interesante. Es una reflexión filosófica que rompe con la interpretación económica, ¿no? La idea de que un grado de desarrollo económico y de desarrollo tecnológico hacía que la humanidad ya no fuera susceptible de retornar a sistemas de explotación y de opresión. Entonces él lo explica muy bien, y esto es muy interesante, ¿no? Porque no buscamos una sociedad de la utopía en la cual nos podamos dormir y nos podamos relajar, sino que tendremos que estar siempre preparados y disponibles y involucrados en luchas sucesivas y permanentes por la libertad. Nunca va a haber una libertad terminada, ni va a haber una virtud terminada, ni un sujeto de calidad terminado, ¿no? Esto es una visión distinta, pero para mí es fundamental, ¿no? Tenemos también que recuperar los valores de una vida, lo que yo llamo civilizada, una vida humana, frente a la barbarie y la deshumanización actual. Cuando miramos la sociedad actual, lo que primero llama la atención es la barbarie y la incivilidad. Yo estos términos los empleo en su significado filosófico y no voy ahora a insistir en ellos, ¿no? Tenemos también que reconstruir la vida rural en oposición a la ciudad, que es un espacio privilegiado por el Estado. En realidad el derrumbe de las sociedades con Estado significaría el derrumbe de las ciudades. Eso está muy claro. Las ciudades son espacios del Estado, ¿no? Entonces, pues ahora mismo ya se está creando un consenso muy interesante, incluso aunque las sociedades peninsulares son todas urbanas, cada vez avanza más la idea de la degradación del urbano. Hay una encuesta muy interesante que se hizo hace 4 meses en Madrid, donde el 70 y tanto % de la población contestó, de los encuestados, que ellos creían que la vida rural era mejor que la urbana. Eso es una revolución en la conciencia muy importante, porque hace 20 años no sucedía eso, era todo lo contrario. La gente seguía pensando que lo bueno era la vida de las ciudades y lo malo el mundo rural, ¿no? Es necesario construir una sociedad del afecto mutuo en la cual el individuo pueda ser sujeto social a la vez que realidad individual, estableciendo relaciones de afecto, porque, vamos a ver, muy a menudo la ayuda mutua se entiende en su aspecto práctico. Esto es un error, ¿eh? La ayuda mutua no es solamente una cuestión utilitarista que hacemos para arreglar cositas, es también algo que tiene una cosmovisión detrás. Y esa cosmovisión es la idea de que uno tiene una voluntad de servicio respecto al otro. Y esa voluntad de servicio es lo que podemos llamar amor. Entonces, eso es muy distinto de las chorradas estas del amor como sentimiento, como emoción, no. El amor, sobre todo, es un servicio que sea. Cuando se está sirviendo algo a alguien, se está queriendo ese algo o ese alguien, ¿no? Entonces, esa es distinta. Eso es distinto de ciertas cuestiones utilitaristas, ¿no? Bueno, y ya he hablado antes de fusionar tradición con revolución. Eso es una cuestión que ha avanzado mucho ahora ya. Todavía quedan los herederos de la Ilustración, los modernos, gente que todavía no entra, pero bueno. De verdad que la Ilustración está tan baqueteada ya y se está aportando tantos materiales de análisis crítico que supongo que en unos años tendrán que cambiar de discurso, ¿no? Luego, ¿cómo sería una revolución integral en Galicia? Pues yo lo he definido en 5 puntos. Ya sabéis, yo tengo un libro sobre el mundo gallego que en realidad lo escribí de una manera inadvertidamente, no era mi intención escribirlo, ¿no? Pero bueno, yo lo escribí, luego se tradujo al gallego reintegrado y es un libro que ha funcionado muy bien y que la gente lo sigue leyendo aquí y bueno, pues en primer lugar el problema de la recuperación de la lengua, que es la fundamental seña de identidad de la comunidad humana a la que llamamos pueblo gallego, ¿no? Tras siglos de trituración, tras ser víctima del actual régimen autonómico, entonces en un momento en que todas las lenguas del mundo están en una situación crítica, porque el flujo de la mundialización y el influjo del inglés las está socavando, ¿no? Incluso el castellano, ¿no? Dicen, es la tercera lengua del mundo, ¿vale? Pero cuando yo digo, al castellano le quedan 100 años. Todo el mundo, ¡ah, qué horror! Bueno, pues tengo mis datos, los estoy estudiando, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo es una hecatombe de las lenguas, ¿no? Entonces, de lenguas que
año mueren, me parece, son media docena de las lenguas, ¿no? Y es debido, claro, una vez que los sistemas de dominación se construyen como mundiales y los sistemas de la gran empresa multinacional son mundiales, ellos han elegido una lengua que es el inglés. La están poniendo como lengua y está excluyendo todo, ¿no? Y las lenguas más débiles, no débiles por su estructura y por su calidad, sino porque tienen una comunidad humana menor, pues sufren más, ¿no? Entonces, esa cuestión pues hay que plantearla así. En segundo lugar, hay que reformular desde la verdad y solo desde la verdad la historia del pueblo gallego. La historia del pueblo gallego, como todos los pueblos que han sufrido opresión y dominación, han sido manipuladas. Está el caso clarísimo de lo que yo he estudiado más que la historia rural, ¿no? La historia rural de Galicia pues ha sido, bueno, todavía la historia rural de Galicia tiene partes que son muy oscuras, ¿no? Quiero decir, son oscuras porque nadie quiere ahí meter mano. Hace poco una profesora de Lugo publicó un libro que se llama Ana Cabana, que ahora este libro desmonta un mito que se había lanzado sobre Galicia, que yo sabía que era mentira, pero que era el mito de que Galicia en los años 40 y 50 fue algo así como colaboradora con el fascismo, con el franquismo, ¿no? Y que había sido una sociedad dócil que se había entregado al franquismo, ¿no? Entonces esta mujer, en lo que es un libro de historia empírica, te lo va desmontando, te va diciendo que no, y que entonces hubo una guerrilla, pero luego hubo muchísimas formas de resistencia por la cual en muchísimos pueblos, aldeas y tal, pues se buscaba la manera de parar los pies a la legislación franquista, a la normativa, a todos los proyectos que ellos iban haciendo, ¿no? A veces a las bravas o semibravas, y otras veces no, por un procedimientos de mano izquierda, pero se iban frustrando todo lo que se podía los proyectos franquistas, ¿no? Bueno, pues esto es arrojar luz sobre una parte de la historia de Galicia que había sido manipulada. Que yo en mi libro sobre Galicia no trato porque, bueno, me quedaba un poco breve, no podía. Pero luego hay muchos elementos, por ejemplo, bueno, si me permitís, cómo había sido aquí las relaciones entre las personas en el terreno de lo íntimo. Sobre todo el mundo de la mujer en Galicia es un mundo maravilloso. Hasta la gente más insultona tiene que reconocer que el grado de libertad que tenían las mujeres en la Galicia tradicional era impresionante. Esto lo reconoce todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues sin embargo sobre esto todavía no hay un estudio objetivo y fiable. Y esto desmontaría muchísimos mitos, pero muchísimos, que han hecho muchísimo daño y que lo siguen haciendo. Bueno, pues se trata de que la gente de aquí de Galicia os vayáis animando a hacer estos estudios, que muchas veces no son fáciles, pero que quizás dentro de 50 años, cuando la generación que tiene más de 80 años ya haya desaparecido del todo, pues serán todavía más difíciles de hacer, porque los testimonios orales pues se habrán quedado disminuidos, ¿no? En tercer lugar, necesitamos volver a dar continuidad a la cultura popular gallega que tenía tanto valor. Cuando yo recuerdo que estudiaba este asunto, veías todo lo que era la cultura, la gran cultura, la tradición oral, que iba desde las historias, lo que se contaba, la sabiduría sobre la agricultura, la música. Era un mundo que parece mentira, ¿no? Que todavía estaba vivo hace 30 años y hoy ha desaparecido casi por completo, ¿no? Es algo que te asombra, ¿no? Y llegas a la conclusión de que vivimos en una sociedad asombrosamente destructiva, ¿no? Y lo destruyen todo, ¿no? No dejan nada. Es tremendo que el mundo de lo ecológico solo veía la destrucción medioambiental, pero no veía la destrucción del humano, ¿no? Cuando te das cuenta que algo que estaba vivo todavía en 1980, que es ahí mismo, bueno, sobre todo para la gente de mi edad, claro, 1800, 1900, sí, y hoy ya no lo está, ¿no? O sea, de transmisión del conocimiento por la vía de la oralidad, de formas de fiesta, de diversión, ¿no? Quiero decir, en el País Vasco estuve la semana pasada, ¿no? Me contaban que creo que era en Ondarroa, ¿no? Que habían recuperado una fiesta específicamente femenina que está muy en relación con el nacimiento, ¿no? Entonces allí en Ondarroa se reunían las mujeres cuando una mujer era madre, pero no era una fiesta cualquiera, era una fiesta en que se iban a ofrecer a la madre para ayudarla, ¿no? Entonces en euskera iban explicando allí qué significaba, porque cada mujer, según su estatus, tenía una palabra que la definía, ¿no? Entonces te lo iban explicando, bueno, es un lío, la verdad, que creo haberlo entendido, ¿no? Pero me pareció maravilloso que una fiesta que se dejó de hacer en los años 60, ahora, por iniciativa de unas mujeres de allí, se ha recuperado, ¿no? Pero tiene un gran sentido práctico, porque esa fiesta permitiría a las mujeres ser madre, naturalmente a quien quiera serlo de forma libre y voluntaria, mucho más fácilmente, porque era una fiesta de ayuda. O sea, eran las mujeres del pueblo que iban pasando por la mujer cuando acababa de parir y se iban ofreciendo según su situación, ¿no?
unas de una manera y otras de otra según lo que pudieran hacerlas de ayuda, de tiempo de ayuda. Será un sistema de ayuda mutua vinculado a la crianza de los niños. Eso me pareció maravilloso, ¿no? Una historia así me parecía maravillosa. Bueno, pues eso hay que recuperarlo, ¿no? Y recuperarlo con el sentido del futuro, no solamente como un recuerdo que fue bonito, pero que hoy ya no pinta nada, porque, bueno, sobre todo en las ciudades, pues cuántas mujeres que se meten en la maternidad, pues es terrible ser madre en una ciudad, porque ¿qué haces? Si no conoces ni al vecino de al lado, ni a la vecina de al lado. La gente, tu familia, si te queda alguna, vive a 1 hora y media en metro, por ejemplo, o a 2, ¿no? En mi caso en Madrid pasa eso, ¿no? Mi hermano, o la gente que pueda estar cercana a mí, vive lejísimos, ¿no? Bueno, entonces esta recuperación de los elementos tradicionales es muy importante porque son muy útiles. Luego hay que resistir a la mundialización. La mundialización es una cosa terrible, ¿no? El movimiento antiglobalización, que es un anglicismo, en castellano habría que decir antimundialización, o sea, ellos se oponían, pero defendían lo que querían oponerse, se hundió hace 10 años, tenía unos planteamientos políticamente, económicamente, sobre todo equivocados, pero tenía una cosa buena, ¿no? Que es verdad que hay que plantear batalla a la mundialización. La mundialización está homogeneizando todo, destruyendo las culturas, va a crear una humanidad que ya todo es igual, donde todas las comidas sean iguales, la gente toda habla en inglés, malamente, además, y todo eso, ¿no? Entonces, claro, esto es una catástrofe, porque la forma de existencia del humano es la pluralidad. Entonces necesitamos que haya, como hay 6.300 lenguas, a lo mejor son muchas, pero ya eso es cuestión de cada cual, ¿no? Porque en una isla de no sé dónde me decían que es que había una lengua por cada barrio. Bueno, yo ahí ni entro ni salgo, mi mundo no es Oceanía y yo no tengo por qué dar opiniones sobre eso, ¿no? Pero me decían, ¿tú qué haces con eso? Bueno, mira, estamos aquí en Europa, ¿eh? No me pongáis ejemplos a los que no tengo respuesta, solo para explicar que en realidad lo que me querían decir detrás de eso era muy simple, ¿no? Que había que homogenizar todo lo que llaman España en la lengua castellana, eso es lo que me estaban diciendo, ¿no? Detrás de eso. Entonces necesitamos que haya una pluralidad. ¿Por qué? Porque la variedad del humano es la riqueza de conocimientos, ¿no? Lo que una cultura tiene débil, hay otra cultura que puede estar en la otra punta del mundo que lo tiene fuerte. Lo que uno no saben hacer bien, otras sí lo saben hacer bien, ¿no? Entonces, por supuesto, quizá en un futuro se buscará una forma de homogeneización, pero tenía que ser una homogeneización desde la conservación de la pluralidad. Tendría que haber como una futura humanidad que funcionara a 2 niveles, el nivel de lo local y el nivel de lo general, ¿no? Esto es muy complicado, pero ahora lo que tenemos que combatir es firmemente la mundialización en todas sus manifestaciones. Todas, que son muchas, y a veces te asustan como ya se está perdiendo. Y luego, finalmente ya hay que construir un sistema político, específicamente de Galicia, cuyo fundamento tiene que ser la extinción de la presencia del Estado español aquí. El Estado español sigue siendo un Estado conquistador, un Estado agresor, un Estado que en realidad empieza a entrar en Galicia pues, en el siglo XIV o XV, ¿no? Pues sobre todo con los reyes católicos. No domino mucho esa historia, parte de la historia de Galicia, pero que sigue teniendo una presencia ilegítima y que ahora se intenta, digamos, lavar la cara con el sistema estatutario, ¿no? En mi libro sobre Galicia, pues yo le armo mucha bronca a ciertos políticos aquí porque apoyan el sistema autonómico. El sistema autonómico no es admisible porque, en definitiva, el autonomismo es una parte del Estado. Bueno, con esto acabo mi intervención. Volviendo al principio, no podemos dar una batalla a los aparatos políticos, ideológicos, culturales del poder constituido si no tenemos una batería de ideas suficientemente desarrolladas. Entonces, en la gran crisis que viene en las sociedades europeas y en las sociedades de la península ibérica, necesitamos seguir pensando y desarrollando. Os animo a que en vuestros ratos libres os dediquéis a pensar, escribáis si no queréis escribir, pues nada, pues no escribáis, ¿no? Pero por lo menos que penséis, ¿no? El pensamiento es muy importante y entonces necesitamos un gran esfuerzo reflexivo. Las batallas sociales y políticas se ganan desde la reflexión, son las ideas las que las ganan. En última instancia. Ideas como estrategia, ideas como proyecto, ideas como táctica, bueno, todo eso, ¿no? Y en definitiva, pues es lo que nos puede salvar en un momento que, además, vamos a ver, lo que el sistema de dominación proyecta es terrible. O sea, ahora, el trabajo se debería dar exactamente ahora. Ahora es un procedimiento específicamente pensado para destruir al ser humano. Ni siquiera tiene en cuenta nociones de eficacia,
rendimiento y productividad. No es verdad, no tiene eso ya. Lo que tiene es crear una subhumanidad, una especie de neoesclavos, neosiervos, neonada, que en realidad, para entender eso nos vale más la ciencia ficción, cierta ciencia ficción que describe en el futuro como una sociedad de pesadilla, u Orwell, que lo que pudo ser quizá el análisis marxista de la explotación capitalista, ¿no? Y bueno, pues con esto acabo.